En primer lugar, quiero agradecer a la organización del Tercer Congreso Internacional de Educación, Investigación y Tecnología, bajo el lema Innovación Educativa y Uso de las TIC, que se celebrará en Bogotá, Colombia, el 18 y 19 de 2021, por la invitación a participar y coordinar el presente simposio, especialmente al doctor Óscar Yeci Aparicio Gómez, por la oportunidad brindada. Mi nombre es Sandra Martínez Pérez, soy de la Universidad de Sevilla, de la Facultad de Ciencia de la Educación, del Departamento de Didáctica y Organización Educativa. Estamos ante sociedades líquidas y en constantes cambios, más abiertas, participativas y globales, que demandan ciudadanos diversos y complejos, que sean capaces, ¿por qué no?, de adaptarse, obviamente, a las fugacidades y que sepan colaborar y trabajar en equipo. Así pues, en una época de cambio o un cambio de época, nos movemos, como afirma Bauman, o como mejor dicho, afirmaba Bauman en el 2007, en una modernidad líquida, inmediata, efímera y volátil, donde el tiempo es fugaz, donde el futuro se vislumbra incierto e imprevisible, cuyos escenarios socioeducativos están desdibujados o al menos se vislumbran como desdibujados y para nada preestablecidos. Para ello, la educación como eje central, personalizada y universal promueve la formación de personas activas, autónomas, emprendedoras, innovadoras, creativas y con valores para desenvolverse en igualdad de oportunidades en diferentes escenarios, tanto profesionales, sociales, culturales, políticos, incluso personales, en el que conjuga diferentes actores e instituciones. De este modo, la finalidad principal de la educación, o al menos así se percibe o la percibo yo, es que toda persona pueda alcanzar un grado óptimo de bienestar social, emocional y adquirir una serie de competencias para desenvolverse en todos aquellos ambientes socioeducativos. Tras las transformaciones, como hemos dicho, sociales, culturales, legislativas, ¿no?, y tecnológicas y económicas, cómo no, la concepción de la formación ha ido cambiando, donde teoría y práctica conjugan un papel muy importante en el futuro profesional y en la continua construcción de la identidad. Las tecnologías de la información y la comunicación o tecnologías del aprendizaje y del conocimiento nos lleva a representar o al menos repensar nuestras funciones como profesionales y a implementar metodologías y tecnologías posiblemente emergentes, como puede ser la gamificación, ¿no?, como puede ser herramientas o plataformas virtuales, los TEMU, los entornos de aprendizaje personalizados, los flipped classroom, etc. O como no, la realidad virtual, aumentada o mixta. Por todo ello, las instituciones no pueden permanecer ajenas y la sociedad y las organizaciones educativas tienen que colaborar para adaptarse a las demandas sociales del siglo XXI y así responder, como se está diciendo, a esas necesidades y demandas actuales. Las experiencias educativas, las innovaciones y las investigaciones pueden ser, y creemos que son, una oportunidad para hacer de nuestra sociedad una sociedad rizomática, colaborativa y de continuo aprendizaje. Por este motivo, o por todos estos motivos, mejor dicho, se presenta el siguiente simposio bajo el nombre Experiencias innovadoras mediadas por tecnología en educación, tanto infantil como universitaria, bajo las siguientes ponencias que se presentan a continuación, a quienes quiero dar gracias por haber aceptado el siguiente reto. Desde la Universidad de Sevilla y desde la Escuela Infantil Menos, la doctora catedrática Rosalía Romero Tena nos presenta la ponencia titulada Inversión lingüísticas apoyadas con tecnología en el primer ciclo de educación infantil, de 0 a 3 años. En esta ponencia, las autoras presentan una experiencia educativa de inversión lingüística con tecnología llevada a cabo en el primer ciclo de educación infantil con niños de 0 a 3 años. Comenzar en el primer ciclo de educación infantil, dice la autora, a trabajar con la segunda lengua extranjera genera muchos beneficios, concretamente mejorar la competencia comunicativa, facilitar una educación globalizada. El objetivo del presente estudio, que a continuación presentará la doctora Romero, implica conocer el impacto de las tecnologías como recurso de apoyo para el aprendizaje del segundo idioma. Para conocer este impacto, se ha recabado información de los diferentes sujetos implicados en este proceso de desarrollo de 0 a 3 años de una escuela de educación infantil, sus familias
también sus profesoras, sus dos maestras, constituyendo un total de 154 sujetos. En segundo lugar, quiero dar las gracias a la doctora Yuc de la Universidad de Barcelona, donde bajo el título de la ponencia Diseño pedagógico de reto gamificado para promover la autorregulación del estudiantado, la doctora Laia Yuc nos presenta el diseño pedagógico de una asignatura mediante actividades gamificadas, donde nos presenta retos sustentados, mejor dicho, por herramientas tecnológicas. Si bien existen numerosas experiencias de gamificación, la característica diferencial, como ya comentaba también el doctor Hall, ¿no? En esta propuesta se arma desde el aprendizaje colaborativo y la atención a la diversidad, ofreciendo una ayuda ajustada a todos los alumnos sin excepción. Por ello se planifica y se diseña la gamificación como estrategia, como de aprendizaje colaborativo y de evaluación entre iguales, y como también estrategias docentes de seguimiento y apoyo al estudiantado para promover todo lo que tiene que ver justamente con esos aprendizajes y, como no, con la autorregulación, por supuesto, de lo que tendría que ser el desarrollo de esa competencia transversal de aprender a aprender que la doctora Yuc nos va a demostrar. En este sentido, también nos habla de la capacidad de autorregulación del aprendizaje, es considerada como la base de la competencia de aprender. En tercer lugar, tanto el doctorando, candidato a doctor Antonio Palacios Rodríguez, una servidora, y la doctora Bárbara Fernández Robles, desde la Universidad de Sevilla y la Universidad de Isabel I, abordarán la siguiente ponencia: competencia digital del profesorado, estrategias de evaluación en tiempos líquidos. En esta ponencia los autores señalan que la evaluación es una pieza fundamental, esencial, en los procesos formativos de enseñanza-aprendizaje, donde profesorado y estudiantado están llamados a reflexionar y valorar en torno al despliegue de estrategias de evaluación en entornos líquidos, en contextos líquidos, ¿no? Así pues, el objetivo de este trabajo es identificar herramientas digitales en los procesos de enseñanza-aprendizaje como recursos para la adquisición de competencias y para evaluación educativa. Para ello, en primer lugar, se aborda el concepto de evaluación, seguido de las técnicas y estrategias que se utilizan en los procesos formativos, para así continuar y acabar con la identificación de herramientas digitales y su puesta en marcha de los procesos de enseñanza-aprendizaje, identificando aquellas que como docentes despliega y desplegamos en nuestras prácticas educativas, no solamente como docentes, sino cuáles son aquellos que llevan a cabo nuestros estudiantados. Desde México y desde Estados Unidos, la maestra Verónica Vadillos Torres y el doctor Guillermo Rodríguez Avitia, desde la Universidad Nacional Autónoma de México y desde el College of William of Mary de Estados Unidos, nos presenta su ponencia Plataforma Virtual para el Aprendizaje de la Geometría Analítica. En este sentido, este trabajo está basado en la innovación que se puede generar en los procesos de enseñanza y aprendizaje y que se encuentra justamente en la aplicación de una plataforma virtual en la asignatura de Geometría Analítica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, apoyando el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Esta plataforma virtual está basada en las tecnologías de la información y la comunicación, utilizando, como no, el sistema Unity con Moodle, que son accesorios de apoyo de la educación. El objetivo, así pues, de este trabajo es evaluar si el laboratorio virtual de geometría analítica cumple o no cumple con las expectativas de ser una innovación efectiva para la educación. Buenas, vamos a exponer una experiencia de inmersión lingüística apoyada con tecnologías en el primer ciclo de educación infantil, de 0 a 3 años. Como introducción, decir que las primeras premisas que provocaron o que nos llevaron a realizar esta intervención fue que el aprendizaje en edades tempranas de un segundo idioma favorece considerablemente habilidades como es el pensamiento crítico, como es la flexibilidad de la mente y la creatividad,
Además, también el aprendizaje de un segundo idioma, en general y según varios autores, el rendimiento académico mejora, ofreciendo a los niños una mayor flexibilidad cognitiva y desarrollando habilidades de pensamiento creativo. Por otro lado, nos encontramos en el nuevo milenio y se han ido incorporando en los materiales o en los recursos educativos una gran cantidad de juegos digitales, con los que los niños se sienten más motivados a jugar, creando lo que se ha ido llamando el fenómeno del juego digital. Em, los juegos digitales pueden ayudar a los niños a adquirir habilidades operativas y ampliar sus conocimientos sobre el mundo, además de aprender y comprender el papel que tienen las tecnologías en la vida cotidiana. Teniendo en cuenta estas premisas, nos propusimos como objetivo en esta experiencia conocer el impacto que tenían las tecnologías en una intervención de inmersión lingüística en el primer ciclo de educación infantil. La metodología que llevamos a cabo fue una metodología de tipo humanístico e incorporando las tecnologías a través de juegos digitales. Esa intervención de inmersión lingüística se llevó a cabo durante 8 semanas a lo largo de entre febrero y marzo y bueno, en las que se iba a lo largo de la jornada de los grupos de 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a 3 años, se incorporaban actividades con tecnología. El total de sujetos que participaron fueron unos 154 sujetos, de los cuales, como vemos ahí, fueron 8 niños de 0 a 1 año y sus familias, 26 niños de 1 a 2 años y sus respectivas familias y 40 de 2 y 3 años. Y a la vez que las profesoras que impartían clases en cada una de esas aulas. Obtuvimos la información o la recogida de información lo hicimos a través de varios instrumentos que luego en los resultados intentamos triangular. Para los niños usamos una escala de observación con una serie de ítems que eran los que nosotros considerábamos más interesantes para comprobar que realmente la tecnología estaba produciendo esos cambios. Con a la familia se les pasó una encuesta y también a las profesoras. Los resultados que obtuvimos es que realmente en la escala de observación se veían cambios significativos en los niños de 1 y 2 años y de 2 a 3 años, pero no hubo realmente unos cambios entre el antes de usar la tecnología y después de usar la tecnología con los grupos de 0 a 1 año. En el gráfico también se ve claramente cuáles son, cómo las percepciones de los niños avanzaron o fueron muy altas en el después en los grupos de 1 a 3 años. Como resultado de la encuesta de la familia, podemos decir que el 87% consideraba muy interesante trabajar con las tecnologías, a pesar de que desconocían la mayoría o no todos conocían esas tecnologías, como por ejemplo pues lo que es el Vivot, que es un robot, o los códigos QR. Sí que es verdad que, por ejemplo, todos conocían lo que era la PDI, puesto que es la tecnología más utilizada en el primer ciclo de la educación infantil, pero sí que es verdad que las otras tenían ese desconocimiento y de alguna manera tenían ciertos perjuicios. Pero a pesar de ese desconocimiento, una vez realizada la actividad y la intervención, ellos le dieron una importancia alta y una valoración al uso de las tecnologías para el aprendizaje de una lengua para sus hijos. En cuanto a los resultados que obtuvimos de las encuestas de las profesoras, decir que el 90% de ellas prácticamente no usaban este tipo de tecnología, sí, como se puede ver, la PDI, pero por ejemplo lo que era el robot o tanto el código QR como la herramienta eran realmente poco utilizadas por las profesoras. Ellas achacaban la no utilización a su escasa formación y por tanto por eso no usaban esas tecnologías. Pero sí que es verdad que el 100% consideran que es interesante incluir las tecnologías en este primer ciclo de educación infantil para la inversión lingüística.
Como conclusiones, ¿qué podemos decir? Bueno, pues podemos concluir finalmente que la secuencia de actividades que se llevó a cabo en esta intervención para incluir las tecnologías en la inmersión lingüística realmente obtuvieron unos resultados adecuados porque hubo motivación y unos aprendizajes positivos por parte de los alumnos, sobre todo de 1 a 3 años. También hubo una satisfacción por parte de la familia y valoraron estos recursos como un apoyo muy importante para lo que es la inmersión lingüística. Y en cuanto al profesorado, pues hubo una apertura hacia la efectividad de estas tecnologías en el aprendizaje de idiomas, reconociendo la falta de formación y que por eso no se utilizaban. Ya en todas las preguntas que quieran hacer al respecto, pues se hará a través del foro. Muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Laia Yu y en el marco del Tercer Congreso Internacional de Educación, Investigación y Tecnología os presentaré el diseño pedagógico de diferentes actividades o retos gamificados para promover la autorregulación del estudiantado en el marco del grado de maestro de Educación Primaria de la Universidad de Barcelona. En este proyecto tenemos en cuenta 3 diferentes elementos clave. En primer lugar, la importancia del desarrollo de las competencias transversales en nuestro estudiantado. Específicamente nos centramos en el desarrollo de la competencia transversal de aprender a aprender, puesto que se considera como la base de otros procesos de aprendizaje. En segundo lugar, también contemplamos que el estudiantado debe tener un rol activo en las prácticas de evaluación basado en competencias a partir del diseño e implementación de diferentes tareas tanto complejas, auténticas e interdisciplinares. Finalmente, en tercer lugar, contemplamos que la gamificación puede aportar un valor añadido en nuestras asignaturas, sin embargo, no podemos olvidar que la gamificación se suele asociar a un estímulo de la motivación más bien extrínseca, al estímulo de la competitividad o incluso al desequilibrio lúdico-formativo o una falta de atención a la diversidad. Así pues, este proyecto contempla la realización de diferentes sesiones gamificadas que tendrán lugar a lo largo del segundo semestre del presente curso, es decir, de febrero a junio del 2022. No obstante, en primer lugar, se ha tenido que identificar cuáles son los resultados de aprendizaje esperados. También se tendrá que conocer a los alumnos y el contexto en el cual tendrá lugar la docencia, así como también perfeccionar el diseño de los diferentes retos gamificados que se contempla llevar a cabo en esta asignatura y también contemplar las recompensas, es decir, los diferentes premios o recompensas que todos los alumnos conseguirán, tanto aquellos que van bien como aquellos que podrían ir mejor. Finalmente, será imprescindible evaluar tanto el aprendizaje como la experiencia de gamificación, contemplando pues una evaluación continua del proyecto. Así pues, en este proyecto lo que pretendemos es aprovechar la gamificación como estrategia para que el estudiantado aprenda a cooperar y por parte del docente sea más fácil el seguimiento y la orientación. Es por ello que el resultado de esta contribución no es más que el propio diseño de esta innovación docente contextualizada en el grado de maestro de educación primaria de la Universidad de Barcelona, específicamente en una asignatura de carácter obligatorio del primer curso, donde se van a implementar diferentes experiencias de gamificación para promover el desarrollo de la competencia transversal de aprender a aprender. Los diferentes retos gamificados diseñados a lo largo de esta asignatura pretenden contribuir a fomentar un aprendizaje cooperativo, así como también a poder dar respuesta a la atención a la diversidad, es decir, ofreciendo ayudas ajustadas a todos y cada uno de los alumnos sin excepción. Todo ello será evaluado a partir de un cuestionario de satisfacción y percepción de aprendizaje que se administrará al finalizar la experiencia. Además, como perseguimos promover el desarrollo de la autorregulación del aprendizaje del alumnado, se va a administrar a modo de pre- y post-test el cuestionario MSLQ para evaluar esta capacidad. En esta contribución he querido mencionar muy brevemente el diseño y las ideas básicas para el diseño de la experiencia de gamificación que se va a implementar en el grado de maestro de educación primaria de la Universidad de Barcelona. Específicamente se abren diferentes líneas de investigación que tendrán cabida en un futuro próximo para estudiar tanto la mejora del rendimiento académico como la mejora competencial de la capacidad
capacidad de autorregulación del estudiantado, así como también valorar la atribución causal que realiza el estudiantado acerca de su desarrollo competencial. Será necesario también valorar el grado en que la continuidad de este diseño podrá tener cabida en siguientes cursos o diferentes asignaturas o campos de conocimiento, y así como también estudiar cuál es el valor añadido que puede aportar la tecnología a lo largo de esta experiencia, más allá de un uso instrumental. Muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado y estamos en contacto para cualquier inquietud o pregunta que queráis indagar más. Muchas gracias. Estimados participantes del Tercer Congreso Internacional Educación, Investigación y Tecnología. Soy Bárbara Fernández de la Universidad Isabel I y junto a Antonio Palacios y Sandra Martínez de la Universidad de Sevilla tenemos el placer de presentar el trabajo Competencia Digital del Profesorado, Estrategias de Evaluación en Tiempos Líquidos. El papel del docente en los procesos de enseñanza-aprendizaje es un elemento fundamental para transformar y mejorar las prácticas educativas y conseguir el éxito del estudiantado. Para ello, la evaluación es una pieza clave y vista como una acción procesual, un conjunto de actividades programadas y se considera un proceso sistemático de recogida de datos incorporado al sistema general de actuación educativa, que permite obtener información válida y fiable para formar juicios de valor sobre una situación. Tanto profesores como alumnos reflexionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias de enseñanza e incluir las mejoras necesarias. Se puede decir que la evaluación educativa se configura como una acción que debe ser continuada a lo largo de una acción y requiere de aspectos técnicos, reflexivos y organizativos. Si esta acción la identificamos, por ejemplo, con un curso escolar, tendríamos evaluación inicial diagnóstica al comienzo del curso, evaluación formativa procesual durante el curso y evaluación final sumativa al final del curso. En cuanto a las estrategias a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo un proceso de evaluación, es interesante contemplar los siguientes aspectos. ¿Para qué evaluar? La información que ofrece la evaluación debe servir para tomar medidas de intervención pedagógica. Se evalúa para mejorar el proceso de aprendizaje e impedir la acumulación de dificultades, modificar el plan de actuación diseñado, adaptar medidas de refuerzo educativo o curricular, entre otras. Desde esta perspectiva, la evaluación es un proceso que debe ser de forma continua y personalizada. Por ello, no puede reducirse a una situación aislada, sino que es necesario pararse a medir y a revisar lo que se está haciendo de forma continua y a dialogar con los estudiantes. Es personalizada, puesto que se tiene en cuenta el desarrollo particular de cada alumno, aportándole información sobre su progreso o, en el caso de elaboración de centros o materiales, sobre la facilidad de los materiales de enseñanza o la utilidad de las estrategias utilizadas. Otro aspecto a tener en cuenta es qué evaluar. Para ello, tenemos que guiarnos por los criterios de evaluación que responden a cada una de las áreas en la etapa y contenidos específicos relevantes. Por lo tanto, estamos hablando de indicadores sobre los que el alumno debe alcanzar un aspecto básico del área que le permita seguir progresando. Estos criterios deben cumplir funciones orientadoras y de evaluación, tanto formativa como sumativa. Otro elemento tiene que ver en cuándo evaluar. Señalar que es un proceso de evaluación continua, que debe contener al menos 3 momentos o aspectos distintos. La evaluación inicial, con la finalidad de adecuar la formación a las necesidades de los alumnos. Formativa, con el fin de ajustar la acción según la evolución que se produzca. Y por último, sumativa, para conocer el grado de aprendizaje de cada alumno y el nivel de aprendizaje logrado. Otro aspecto a considerar es cómo evaluar. Los instrumentos y procedimientos de evaluación deben ser aquellos que mejor se adapten a las distintas capacidades y aquellos tipos de contenidos a evaluar. Por lo tanto, deben cumplir al menos con los siguientes criterios. Ser variados para contrastar datos. Dar información concreta sobre lo que se pretende
y utilizar distintos códigos, evaluar la transferencia de los aprendizajes, ser aplicables en algunos momentos tanto por el profesor como el alumnado de forma tanto individual como grupal. Las estrategias e instrumentos que encontramos son diversas. Para la observación encontramos instrumentos como la guía de observación, el registro anecdótico, el diario de clase. Para el trabajo del alumno, preguntas sobre el procedimiento, cuadernos de los alumnos. Para el desempeño, rúbricas, listas de cotejos, mapas mentales. Para pruebas específicas, debates, pruebas escritas, etc. Pero no debemos centrar la evaluación solamente en el alumno, sino que es relevante la evaluación de competencias docentes en que los alumnos valoren las tareas y procesos que demuestran sus habilidades para aplicar el conocimiento. La evaluación de los aprendizajes puede apoyarse en la posibilidad que le ofrecen diferentes herramientas digitales, por ejemplo, para la realización de encuestas y exámenes en línea. Si el docente recurre a dispositivos que tienen sus estudiantes, pueden hacer actividades de gamificación para analizar lo aprendido en clase o el análisis del contenido por aprender. Otra forma de utilizar herramientas digitales es crear un entorno digital, como puede ser un blog, para que los estudiantes publiquen sus ideas y ejemplos de sus trabajos. De esta forma, se combina la evaluación y la autorreflexión del estudiante. Esta forma de evaluar permite emplear otras estrategias como la evaluación por pares. A continuación, se muestran una serie de herramientas digitales para evaluar. Se tratan de herramientas fáciles de usar por el docente. Estas permiten calificar al estudiante a través del ordenador, tablet e incluso móviles, con juegos y test personalizados que permiten repasar tanto temas como asignaturas. A modo de ejemplo, leer algunas de ellas de la tabla 3 del escrito. También se potencia que el estudiantado colabore en la realización de encuestas como tarea colaborativa de clase, aportando ítems y que la versión final sea elaborada por el grupo clase. Por último, consideramos que el docente reflexione y analice en torno a las posibilidades que le ofrecen las herramientas del campus virtual de su universidad para obtener información estructurada de sus estudiantes. Del presente discurso se desprende que la evaluación del alumno se realiza a partir de una gran variedad de herramientas digitales que le permiten al docente no solo la presentación de una calificación final, sino el monitoreo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, proporcionándole una evaluación que debe ser explícita y clara. El modo y los criterios de evaluación deben ser claros, públicos y conocidos. Válida. Mide lo que se ha marcado medir. Consistente. Se obtiene con ella de forma constante información sobre el cambio que quiere medir. Flexible, puesto que emplean métodos diversos para necesidades diversas. Justa. Los mismos criterios para todos los evaluados. Constructiva, aporta elementos a la construcción que hace el estudiante de su conocimiento. Propia, posibilita la autoevaluación. Formativa, la evaluación forma parte del proceso. La evaluación debe ser entendida como un proceso concebido como una oportunidad formativa cuya finalidad prioritaria sea que los estudiantes adquieran conocimientos, desarrollen y consoliden competencias, tal y como manifiestan Mateos en el 2000, Blázquez y otros en el 2017 y Cabrera Almenara y otros en el 2018. Una evaluación centrada en ayudar a aprender y una evaluación formativa. En esta línea, las TIC pueden brindar al docente grandes oportunidades para enfrentarse a la evaluación formativa, ayudándole a ofrecer retroalimentación para ajustar sobre la marcha dichos procesos de forma que los estudiantes logren los objetivos propuestos. Finalmente, señalar que de acuerdo a BICS en el 2006, podemos poner en acción dos dimensiones de evaluaciones. Evaluación descontextualizada, como orden escrito o trabajo trimestral, que son aptos para evaluar el conocimiento declarativo, o evaluaciones contextualizadas como unas prácticas, una resolución de un problema, el diagnóstico de un caso, que son adecuadas para evaluar el conocimiento funcional.
Para finalizar, agradecer la atención y esperamos que el trabajo sea útil. ¿Qué tal? Es un gusto presentar para ustedes el trabajo intitulado Plataforma Virtual para el Aprendizaje de la Geometría Analítica, que junto con mi colega Verónica Badillo Torres de la Universidad Nacional Autónoma de México, un servidor, Guillermo Rodríguez Avitia, del College of William & Mary en Estados Unidos, pues desarrollamos ya hace un poco de tiempo. ¿De qué se trata el trabajo que estamos haciendo? Voy a darme a la tarea de platicarles la relevancia, los antecedentes y después hablarles de la metodología, presentarles los resultados y pues después la discusión y las conclusiones correspondientes. Como una introducción, hablemos de innovaciones en la educación. Una innovación va a ser una innovación únicamente cuando la idea que se desarrolló en algo útil alcanza aquel público para el cual fue diseñada, alcanza aquel mercado para el cual fue su objetivo, ¿no? En el caso de una innovación en la educación, precisamente es cuando es adoptada tanto por profesores como por alumnos con el fin de conseguir un apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Debe evaluarse, sin embargo, la efectividad que tienen las innovaciones que se adoptan en la educación, porque no el hecho de que existan y de que ya sean aplicadas con éxito en algún contexto necesariamente significa que sean efectivas en otro contexto. Entonces, nuestro trabajo lo que busca es evaluar una innovación específica que se realizó en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México de realidad virtual para apoyar el aprendizaje específicamente de la asignatura de geometría analítica. Cuando hablamos de tecnologías y educación, podemos decir que las nuevas TIC o las nuevas tecnologías de información y comunicaciones son indispensables en las instituciones de educación superior y hoy en día realizan muchísimas funciones. Se utilizan para controlar, para la gestión escolar, se utilizan como fuentes bibliográficas o como repositorios de recursos educativos abiertos, se utilizan como administradores de cursos, se utilizan como medios de colaboración y de comunicación, etc. En la educación, dice Gracia 2005, que es el resultado del trabajo propio. Y ese trabajo propio puede ser intencional o no intencionalmente apoyado por otros, y el trabajo resulta de una manera consciente o inconsciente en algún aprendizaje que de cierta manera se va a dar de manera virtuosa en el nivel que sea posible. La educación es un proceso social, no debemos olvidar esto. No basta simplemente con dar una serie de pasos, aplicar cierta tecnología y decir ya está. Entonces, la tecnología específicamente va a ayudar a generar representaciones y a formular preguntas. Esto en la enseñanza de las matemáticas es particularmente importante, como puntualizan bien Barrera y Santos, porque se trata precisamente de hacer eso para poder hacer un aprendizaje significativo de las matemáticas. Márquez en 2009 menciona que el aprendizaje digital en particular tiene varias dimensiones, 5. La pedagógica, la informacional, la comunicativa, la cultura digital por sí misma y la tecnológica. Entonces, el tratar de buscar que una tecnología, una innovación sea efectiva, va a ser función de qué tan buenos seamos en planear cada una de estas 5 dimensiones. Ardila Rodríguez Torres hablan también de procesos dentro de los ambientes virtuales y que se categorizan en tres grupos principales. Uno, el que habla del funcionamiento del curso, la planificación y la programación del mismo. Otro, el que habla de los contenidos programáticos de enseñanza del curso. Entonces, como quien dice, el qué y el cómo. Y el tercero es la comunicación e interacción que se genera para poder realizar el acto de aprender. Entonces, con esto en mente, en la Facultad de Ingeniería de la UNAM se genera un laboratorio virtual de geometría analítica. ¿Por qué de geometría analítica? Porque la geometría analítica en particular presenta retos específicos, ya que para un estudiante es difícil cambiar su paradigma de aprender en 2D a de repente tratar de imaginar representaciones tridimensionales. A pesar de que el mundo es tridimensional, el tratar de en un momento dado de pasar de un libro a imaginarte algo que está en más de 2 dimensiones es difícil.
Entonces, ¿qué se hace? Se hace que el estudiante sea dueño de un avatar. Este avatar va a entrar en un mundo virtual donde va a tener interacciones programadas con figuras geométricas y va a realizar una serie de actividades que se les ponen a través de la planeación precisamente del curso por los maestros, con el fin de que al realizarlas pueda realizar un aprendizaje. Esto está programado en Unity, es un modelador de realidad virtual y apoyado con la plataforma de aprendizaje Moodle. Las actividades y las interacciones están planeadas y se hace, la idea es que el alumno pueda entender representaciones tridimensionales de una manera mucho más clara y más efectiva. Entonces, en nuestra metodología para hacer esta evaluación, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, pues un cuestionario con el fin de medir la percepción acerca de, estos tres tipos de procesos, ¿no? En el que hablamos del el funcionamiento, los contenidos y las interacciones. Además de calcular promedios en las actividades, en ciertas actividades planeadas con los estudiantes para ver qué tan bien les va. No basarnos nada más en la percepción, sino ver en la eficiencia real. Tuvimos acceso a 4 grupos. 2 de ellos utilizaron el laboratorio virtual y 2 no. Todos lo hicieron a través de medios tradicionales. Debo añadir además que los 2 profesores que sí utilizaron el laboratorio virtual eran entusiastas al respecto del uso de este tipo de herramientas, mientras que los 2 que utilizaron medios tradicionales en absoluto. Se calculó la tendencia para ver la eficiencia en el curso a través de la herramienta. Y entonces, ¿qué es lo que obtuvimos? Bueno, la muestra fueron 138 alumnos, de los cuales 45 eran mujeres y 93 hombres. En edad, podemos ver que la mayoría fluctúa entre los 18 y 19 años, pero vaya, 18 es la edad más fuerte. ¿Por qué? Porque es una materia de tronco común que está al inicio del programa de pregrado, ¿no? Entonces, evidentemente, 18 viene siendo la edad más común de los estudiantes al principio. Y como es una manera de tronco común, también es compartida por muchas especialidades dentro de las áreas de ingeniería. Como podemos ver aquí, donde más se había eran alumnos de computación, después de telecomunicaciones, después de ingeniería petrolera y al final ingeniería civil. Okay. Aquí están los resultados. El grupo 4 y el grupo 24, que están a la izquierda de la pantalla, son los grupos que utilizaron la plataforma virtual. Mientras que los grupos 22 y 28 no, ellos utilizaron medios tradicionales. Entonces, no voy a entrar en detalles porque es difícil aquí de puntualizar en una presentación en video, pero básicamente en colores, en color azul está la primera dimensión que era la del funcionamiento del curso, en rojo el contenido programático, en verde los contenidos, la comunicación e interacción. Y en azul vendríamos teniendo como que una tendencia promedio del grupo, ¿no? Podemos ver claramente que los 2 grupos que tienen el uso de la plataforma muestran una correlación muy clara entre la eficiencia que también lo están haciendo y el uso que hacen de la herramienta virtual. Mientras que en los grupos que no la utilizaron, no vemos correlación. Aquí no es con la herramienta virtual, sino con los medios tradicionales de aprendizaje. Y entonces, lo que estamos observando es que claramente sí existe un mejor desempeño en aquellos estudiantes que tienen el uso de la herramienta que en aquellos estudiantes que no lo tienen. Además, hay que decir que normalmente el porcentaje de aprobación en esta asignatura es muy bajo. Rara vez llega a los 50, está alrededor de los 50, un poquito abajo, 50%. Para estos grupos logró un 76%, lo cual es claramente un indicativo de que existe un gran potencial en el uso de este tipo de herramientas en materias que requieren un gran grado de abstracción y que son difíciles de visualizar, como es el caso de geometría analítica. Concluyendo, podemos decir que sabemos claramente que debemos considerar muchos factores alternativos que influyen en el resultado. Por ejemplo, hablaba yo del entusiasmo de los profesores. Puede ser la misma calidad de los profesores, puede ser las habilidades digitales tanto de los profesores como de los estudiantes, el entusiasmo de los estudiantes, etcétera, la buena planeación de las actividades. Sin embargo, es claro que en ambientes similares hay una indicación de que sí hay un gran potencial en el uso de este tipo de herramienta para este tipo de asignatura. ¿Por qué? Porque cada escenario tiene características propias y no podemos decir que la misma solución sirve para todos.
Entonces, hablar de realidad virtual es particularmente importante cuando se necesita hacer una asociación visual. Si la asignatura no requiere una asociación visual, quizás otro tipo de herramientas virtuales sean más óptimas para su aplicación. Debe planearse todas las dimensiones de un sistema sociotécnico para tener éxito en la innovación. No basta solamente, como veíamos en las 5 dimensiones de Marqués, de hablar de pedagógica, de cultura digital, hablar de tecnológica, etcétera. No basta nada más con programar buenas actividades y poner una tecnología. Hay muchos otros factores que están influyendo y que pueden en un momento dado ser grandes determinantes del éxito de una herramienta virtual. Entonces, sin más por agregar, les agradezco muchísimo su atención y aquí están nuestros datos de contacto. Estamos a sus órdenes para cualquier duda o sugerencia que tengan al respecto. Muchas gracias. Quiero agradecer a las y a los profesionales ponentes por compartir con nosotros sus investigaciones y experiencias. A la doctora Romero y a la licenciada Blasco el trabajo presentado y por compartir con todos nosotros sus hallazgos, los cuales demuestran que trabajar la segunda lengua con las tecnologías en el primer ciclo de infantil proporciona una metodología novedosa y motivadora para niños y niñas del primer ciclo de infantil y que sus aprendizajes muestran mejoras significativas, además de aportar beneficios en sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Podemos decir que el juego digital aporta a estos niños habilidades operativas y amplía sus conocimientos sobre el mundo, además de desarrollar sus disposiciones para aprender y comprender el papel de las tecnologías en la vida cotidiana. En segundo lugar, a la doctora Yuc, porque a través de su ponencia nos muestra la experiencia que se va a desarrollar en el segundo semestre del curso académico 21-22 en una asignatura obligatoria de formación básica en el primer curso del grado de Maestro de Educación Primaria de la Universidad de Barcelona. Experiencia que forma parte de un proyecto de innovación docente de mayor envergadura. Con este diseño se establecen líneas de investigación en curso acerca de la mejora del rendimiento académico, la atribución causal que realiza el estudiantado al desarrollo competencial y sobre el grado en el que la continuidad de este diseño en siguientes cursos en diferentes campos del conocimiento genera mejoras, entre otras. En tercer lugar, a los doctores Palacios y Fernández, en la que he tenido el placer de participar. En esta ponencia hemos aportado cómo, en primer lugar, se aborda el concepto de evaluación, seguido de técnicas y estrategias que se utilizan en los procesos formativos para continuar con la identificación de herramientas digitales y su puesta en marcha en los procesos de enseñanza-aprendizaje, identificando aquellas que, como discente y a la vez como docente, desplegamos en nuestras prácticas educativas. Finalmente, señalamos, a modo de resultados y conclusiones, cómo el profesorado pone en acción dichas estrategias como elementos claves para los aprendizajes y la retroalimentación, y de este modo asegurarse que estas estrategias de evaluación están alineadas con su práctica en los diferentes contextos. Por último, y por ello, a la doctora maestra Badilla y al doctor Rodríguez, quienes cierran este simposio con su ponencia, señalando cómo la herramienta que fue creada en el 2011 ya ha tenido varias versiones, por lo que también se propone hacerse mejoras con base a los resultados de esta evaluación. Se llevó a cabo esta evaluación y ha supuesto, cómo no, también el repensar y evaluar y sobre todo poner en medio la aplicación de un cuestionario y resultado de una propuesta adecuada, basada sobre todo en lo que la literatura existente indica que esta plataforma virtual de estas características debe cumplir. Me gustaría también, una vez más, invitaros a reflexionar sobre las transformaciones vividas en épocas de cambio, más líquidas, efímeras, abiertas, participativas y global que nos demanda a los ciudadanos diversos y complejos, que sean capaces sobre todo de adaptarse a las fugacidades y que sepan colaborar y trabajar en equipo, donde el futuro se vislumbra incierto e imprevisible, cuyos escenarios socioeducativos están desdibujados y para nada preestablecidos. Para ello, la educación como eje central, personalizada y universal promueve la formación de personas activas, autónomas, capaces, ¿no?, de adaptarse y, cómo no, de desenvolverse en igualdades de oportunidades en diferentes escenarios profesionales, sociales,
culturales, políticos, personales, en el que se conjugan diferentes actores e instituciones, como hemos visto y como se señalaba al inicio de este simposio. De este modo, insisto, la finalidad de la educación es que toda persona pueda alcanzar un grado óptimo de bienestar social, emocional y adquirir una serie de competencias para desenvolverse en todos los ámbitos sociales, y desde estas experiencias innovadoras mediadas por las tecnologías en educación se ha podido llevar a cabo. Para terminar, quiero agradecer una vez más a todos los ponentes de este simposio y en especial de nuevo a la organización de este congreso por habernos y por haberme dado la oportunidad de presentar el simposio. Sin más, muchas gracias y espero que haya sido de vuestro interés.